Guillermo Abumrad, quien es director de estrategias de mercado de Finamex, para analizar varios temas económicos. ¿Qué tal? Bienvenido, Guillermo. ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí. Bien, gracias por acompañarnos. Pues bueno, cuéntanos primero que nada qué explica la reciente apreciación del tipo de cambio. Pues fíjate, es muy interesante, hay que verlo, bueno, pues en el corto plazo y ya de la tendencia de las últimas 3 semanas. Obviamente el último jalón de la apreciación tiene mucho que ver con el alza de tasas de Banco de México y la determinación que quedó muy clara en el comunicado de banco que va a seguir haciendo las alzas necesarias, inclusive por arriba de lo que haga la Reserva Federal. Esa es nuestra interpretación. Pero esta apreciación del peso viene desde el 20 de enero, desde que Donald Trump tomó posesión de la presidencia de Estados Unidos, y tiene que ver mucho con, yo creo que la combinación de dos cosas. Uno, el mercado se dio cuenta primero que, bueno, pues el peso había llegado hasta 22, que a lo mejor era exagerado, y todas las cosas que Trump como que nos estaba aventando de impuestos especiales y contra los automóviles, etcétera, iba a ser muy difícil de instrumentar y probablemente no se iban ni siquiera a poder llevar a cabo. Había que cambiar muchas leyes y cosas, y entonces el mercado perdió esa fuerza, esa idea de que nos iba a pegar. También Trump se dio cuenta de que si seguía pegándole al peso y pegándole a México, simplemente se depreciaba el peso y iba en contra de lo que quiere lograr, ¿no? Claro. Que es que le exportemos menos a Estados Unidos, ¿no? Entonces, lo que no tenemos que perder de vista es de que el peso estaba a 18.30 antes de que fuera la elección de Trump. Entonces, todavía tenemos un impacto de Trump metido en el tipo de cambio. De esa fecha a la fecha de hoy, todavía somos la moneda de las que peor rendimiento ha dado. Entonces, claramente el mercado sigue considerando un efecto Trump. Hoy quedó muy evidente, yo creo que es interesante verlo, porque ha estado muy callado últimamente, porque pues, se dio cuenta que si nos buleaba, se depreciaba la moneda y iba en contra. Pero cuando estuvo Trudeau de Canadá, pues hablaron de NAFTA y dijo, bueno, con Canadá pues sería hacer unos pequeños ajustillos y eso, pero realmente con el que se me parece que fue una negociación muy injusta es con México, y ahí sí pensamos hacer grandes cambios. Entonces, lo que nos preocupa de todo eso es de que esos grandes cambios al TLC que hoy anunció, y que bueno, pues esa es su promesa principal de campaña, pues simplemente el tiempo que puede durar, o sea, puede durar más de un año la negociación. Entonces, la sola incertidumbre que va a generar, pues va a tener problemas, porque pues va a haber muchas inversiones que no van a llegar. Aparte de también lo dijo muy claro en el discurso, en la conferencia de prensa. Fíjense, ya todas las empresas casi que convencimos, como Ford, General Motors, Intel, que hagan sus inversiones mejor en Estados Unidos que México, ¿no? Entonces, claro, eso va a ser una presión para el tipo de cambio. Digo, va a haber otras, ¿no? Pero esa es una. Precisamente sobre estas presiones, ¿cuáles serán las determinantes hacia adelante? En un panorama en el que permeará la incertidumbre debido a que, pues, como decías, puede durar un año esta renegociación del Tratado de Libre Comercio. También Banxico seguirá elevando sus tasas de interés, lo que puede generar mayor inflación, menor crecimiento. Entonces, ¿cuál es el panorama que podríamos esperar? Sí, se ve que como que todo está interrelacionado. Sí. Yo te diría, la primera y la más importante, porque es la que tenemos información pronto, es cuál va a ser el plan fiscal de Trump, qué le va a pasar al dólar americano y dónde van las tasas de Estados Unidos, ¿no? Mañana va a hablar Yellen. Hay una expectativa de que a lo mejor dé señales de hacia dónde van el alza de tasas. El mercado tiene incorporado 2 alzas este año. Podría cambiarse muy rápido a 3, que es lo que han estado manejando otros miembros de la Fed. Podría empezar a dar señales de vincular esta idea de que si viene un plan fiscal agresivo, pues serían más alzas, ¿no? El plan fiscal de Trump, el jueves de la semana pasada, prometió un plan fiscal, ¿no? En palabras de Trump, huge, o sea, muy grande. Entonces, eso, bueno, pues va a favor de subir las tasas más rápido, de generar inflación, por todo el gasto que va a hacer en infraestructura, bajar impuestos. Entonces, eso sería para apreciar el dólar y sería en contra del peso mexicano. Entonces, la responsabilidad pues ya queda en Banco de México, obviamente, de contrarrestar a la Fed y contrarrestar estas incertidumbres que va a generar Trump, las particulares contra México y las del programa de fiscal. Entonces, ¿qué le queda a Banxico, no? Yo creo que es muy interesante ver que este año tiene un reto muy diferente a los años previos, porque en los años previos pudo permitir que se depreciara el tipo de cambio para, pues no sé, pensar que iba a ayudar a las exportaciones, al crecimiento económico, a costa de que, bueno, pues no teníamos inflación, pero lo que sí pasó es de que se fueron generando presiones inflacionarias en el camino que absorbieron, que ya estaban ahí en la inflación al productor, ¿no? Entonces ahora
pues ya la realidad nos alcanzó, porque ya todas estas presiones ya se están pasando al consumidor. Entonces ya no hay espacio para que Banxico no suba las tasas, o sea, ya las tiene que subir, ya no puede dejar que el tipo de cambio se deprecie. Entonces podríamos tener estabilidad en el tipo de cambio, pero pues sí vamos a tener tasas de interés más altas y le va a pegar al crecimiento, como hoy vimos, por ejemplo, la cifra de la ANTAD, que ya es mucho más baja de lo que habíamos visto el año pasado, ¿no? Así es. Entonces tendríamos que esperar una política monetaria igual de agresiva que el año pasado. El año pasado 5 alzas de tasas de interés de 50 puntos base. Pues nosotros estamos pensando que, bueno, que todavía tiene que subir, tiene que cerrar, tiene que ampliar más el diferencial con Estados Unidos, con la Fed, o sea, por lo menos 25 más de alza que la Fed y las mismas alzas de la Fed. O sea, eso podría llevar la tasa a fin de año a 7.25. Pero parecería, por lo que ya estamos viendo en la inflación a servicios, que nos preocupa, porque ahí es precisamente donde se ve el contagio del tipo de cambio de la gasolina en otros bienes y servicios, que es lo que le preocupa a Banco de México, que no empiecen a subir todos los bienes que no tienen nada que ver o que no tienen costos del tipo de cambio o de la gasolina, que son principalmente los servicios. Y los servicios ya empezaron a subir desde el cuarto trimestre de 2016. O sea, es muy debatible si el Banco de México empezó tarde a subir tasas o no, porque ya la inflación, como decíamos, ya la realidad ya nos alcanzó. Entonces a lo mejor sí vamos a tener que hacer más alzas de las que hubiera sido si hubiéramos atacado esto antes, pero pues aquí va a ver también qué tantas presiones nos pone Trump, qué tantas presiones pone este plan fiscal en el tipo de cambio que haya que contrarrestar, más las de la Fed, ¿no? Entonces Bien, sí se pues, ve un panorama complicado, incierto. Sí. Pues sí, es incierto porque todavía hay que resolver, bueno, pues lo de NAFTA, que más bien ahí la incertidumbre es la que nos va a pegar, porque es la que va a impedir que vengan los flujos de inversión extranjera directa a México, que no haya inversión, que no hubo en 2016, de hecho la inversión cayó con respecto a los niveles de 2015, entonces eso pues, está haciendo que tengamos menos posibilidades de crecer hacia adelante. Entonces esa incertidumbre pues por sí misma es incertidumbre. Es incierto también la capacidad que va a tener Trump de meter su plan fiscal. Porque pues, tampoco puedes ampliar el déficit fiscal así nomás, ¿no? Claro. Entonces hay que ver cómo lo va a compensar y qué tanto apoyo tiene. Entonces esa es otra incertidumbre, que va a hacer la Fed es otra incertidumbre, y que realmente Banxico, bueno, pues, en su comunicado se vio muy agresivo y muy claro que va a seguir subiendo las tasas, ¿no? Entonces también hay que ver que lo haga, ¿no? Bien, pues muchas gracias por este análisis, Guillermo Abumrad, director de estrategias de mercado de Finamex. Seguimos muy pendientes y continuamos la conversación. Seguro.